Parece haber un error, señor. Necesitamos que se desplace para acomodar a nuestro pasajero VIP, dijo Amanda Costa, la azafata, con un tono condescendiente a pesar de las palabras educadas. Este asiento está reservado exclusivamente para nuestros miembros Platinum. Usted no pertenece aquí y no puede sentarse. Detrás de ella estaba Laura Bennett, una mujer blanca elegantemente vestida, golpeando impacientemente su reloj de diseño. Sus ojos se movían rápidamente entre Daniel Carter, el hombre negro que ocupaba el asiento 2A, que ella claramente consideraba su lugar por derecho. Siempre me siento ahí, prácticamente es mi asiento, murmuró lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos la oyeran. Daniel levantó la vista, con una expresión de confusión en el rostro. Lo había hecho todo correctamente, reservó con antelación, pagó íntegramente, llegó a tiempo. Era miembro Platinum, pero, de alguna manera, su presencia en el asiento estaba siendo presentada como un problema que debía resolverse. Daniel sacó con calma su cartera y mostró su tarjeta de miembro Platinum. Soy miembro Platinum, respondió con serenidad, y este es mi asiento asignado. La sonrisa de la azafata se tensó. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por determinación. Lo entiendo, señor, pero este asiento en particular suele estar reservado para un cliente mejor, señaló a Laura Bennett, nuestra miembro Platinum habitual que vuela con nosotros con frecuencia. La implicación era clara. Independientemente de su estatus, Daniel no pertenecía a ese asiento. Los pasajeros comenzaron a fijarse, los teléfonos empezaron a aparecer lentamente. Los murmullos comenzaron. Lo que la tripulación de vuelo no sabía era que este simple acto de discriminación cambiaría todo en las próximas horas, no solo para ellos, sino para toda la aerolínea. Porque la persona a la que subestimaron tenía su destino en sus manos. Esta historia es el mejor ejemplo de cuando el karma llega con un billete de primera clase propio. ¿Alguna vez has sido tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si te opones al prejuicio y la injusticia que se sirven, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y escribe «Justicia» y desde donde estás viendo la sección de comentarios. Daniel no era un pasajero cualquiera. A los 42 años, fue el fundador y CEO de NextGen Innovations, una empresa de inteligencia artificial valorada en $2.800 millones especializada en tecnología de atención al cliente. Su software ayudó a las empresas a identificar y eliminar prejuicios en sus interacciones con los clientes, lo cual es irónico considerando lo que estaba a punto de suceder. Pero la historia de Daniel comenzó mucho antes de su éxito. Creció en el sur de Chicago, donde aprendió a programar por su cuenta a los 11 años en un ordenador de segunda mano. Mientras otros niños jugaban a videojuegos, Daniel los creaba, desarrollando programas simples que eventualmente evolucionaron hacia algoritmos complejos. Su camino no fue fácil. Cuando Daniel tenía 16 años, su padre fue asesinado en un ataque que conmocionó a su comunidad. De pie frente a la tumba de su padre, el joven Daniel hizo una promesa que definiría su vida: hacer que las personas se vieran como seres humanos primero. Esa promesa impulsó 2 décadas de trabajo incansable. Abriendo su empresa en un pequeño apartamento, Daniel programaba durante 18 horas al día mientras realizaba trabajos esporádicos para pagar el alquiler. Esa misma mañana, en el aeropuerto, las cámaras de seguridad captaron a Daniel ayudando a una señora mayor que luchaba con su equipaje, acompañándola pacientemente hasta su puerta de embarque. Sujetaba las puertas para desconocidos, agradecía a cada trabajador del servicio por su nombre y dejaba propinas generosas en la cafetería del aeropuerto. No porque estuviera siendo observado, sino porque eso era Daniel Carter, humilde a pesar de su éxito, amable a pesar de su poder. Ahora, viajaba para pronunciar el discurso principal en la conferencia Global Ethics and Technology. Mientras Daniel se acomodaba en su asiento de primera clase, un asiento que había elegido específicamente por el espacio para las piernas para poder trabajar durante el vuelo, decidió volar con Starbay Airlines porque era el epítome del lujo en viajes aéreos. Los billetes de primera clase costaban más que el alquiler mensual de algunas personas. Sus miembros Platinum disfrutaban de toallas calientes, servicio de champán y asientos que se reclinaban hasta convertirse en camas dobles. Pero detrás de esa fachada pulida, Starbay estaba luchando desesperadamente por modernizarse. Sus sistemas de reservas estaban obsoletos, sus índices de satisfacción al cliente habían caído, y estaban buscando ansiosamente una asociación con una gran empresa tecnológica para revolucionar sus operaciones. Necesitaban desesperadamente ese acuerdo. Lo que la tripulación de Starbay no sabía era que, sentado en el asiento 2A, estaba el CEO de la misma empresa que esperaban que lo salvara. Amanda Costa llevaba 8 años en Starbay.
Se enorgullecía de conocer las preferencias de los pasajeros habituales de primera clase. Siempre se aseguraba de que Laura Bennet consiguiera su asiento preferido, el 2A, el que ahora ocupaba Daniel. Amanda tenía facturas que pagar y sabía que las generosas propinas de Laura ayudaban a cubrir su hipoteca cada mes. «Señor, tenemos un miembro Platinum que siempre se sienta en este asiento en particular», dijo Amanda, inclinándose hacia Daniel. «¿Le importaría cambiarse a otro asiento de clase?» Su tono era educado, pero llevaba una corriente de expectativa, del tipo que asumía que la conformidad era la única respuesta aceptable. Daniel levantó la vista de su tableta, momentáneamente confundido. Sacó su tarjeta de embarque y se la mostró a Amanda. «Lo siento, pero este es mi asiento asignado», explicó con calma. «También soy miembro Platinum». Laura Bennet permaneció en el pasillo, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su molestia. Otros pasajeros podían oírla claramente cuando dijo: «Siempre me siento ahí en esta ruta, prácticamente es mi asiento». La situación se estaba volviendo rápidamente incómoda. Varios pasajeros ahora observaban cómo se desarrollaba la interacción. Amanda cambió el peso de un pie a otro, mirando nerviosamente entre Daniel y Laura. «Señor, tal vez se sienta más cómodo en otra sección», sugirió Amanda, con una implicación clara. No le estaba ofreciendo otro asiento de primera clase. Daniel permaneció compuesto. «No, gracias», respondió con firmeza. «Elegí este asiento específicamente por el espacio para las piernas, ya que necesito trabajar durante el vuelo». La sonrisa de Amanda se tensó. Asintió bruscamente y caminó hacia la parte delantera de la cabina, donde de vez en cuando miraba hacia atrás. Lo que sucedió a continuación fue captado en secreto por la cámara de un pasajero al otro lado del pasillo. Laura dio un paso adelante, aparentemente para colocar su bolso en un compartimento superior. Mientras lo hacía, deslizó un fajo de billetes doblados en el bolsillo de Amanda con una discreción practicada. «Agradezco tu ayuda con esta situación», susurró Laura, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos la oyeran. El rostro de Amanda se sonrojó al aceptar el dinero. En ese momento, una simple disputa por un asiento se transformó en algo mucho más siniestro, un soborno para discriminar a un pasajero basándose en su apariencia. El ambiente en la cabina de primera clase había cambiado. Nathan Brooks, el supervisor de la cabina, se acercó al asiento de Daniel con el paso confiado de alguien acostumbrado a que su autoridad no fuera cuestionada. Su postura era rígida, su expresión fija en lo que probablemente creía que era profesionalismo. «Señor, necesitamos que se desplace para acomodar a nuestro pasajero VIP», anunció Nathan, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Su tono dejaba claro que no era una solicitud, sino una orden. Daniel levantó la vista de su tableta nuevamente, su expresión tranquila, pero sus ojos revelaban una familiaridad cansada con este tipo de encuentros. «He mostrado mi tarjeta de embarque y mi estatus Platinum», respondió Daniel con serenidad. «Este es mi asiento asignado». El rostro de Nathan se contrajo. Un músculo se tensó cerca de su mandíbula mientras se inclinaba ligeramente. Su voz adoptó un tono condescendiente que hizo que varios pasajeros cercanos se removieran incómodos en sus asientos. «Tal vez no esté familiarizado con cómo funcionan las cosas en esta aerolínea», dijo Nathan, enfatizando cada palabra como si hablara con un niño. «Nosotros acomodamos a clientes valiosos que tienen preferencias específicas». Hasta ese momento, el enfrentamiento había captado la atención de casi todos en la cabina de primera clase. Una mujer de negocios al otro lado del pasillo inclinó discretamente su teléfono hacia la interacción, grabando abiertamente la situación que se intensificaba. En pocas horas, esos vídeos serían vistos millones de veces en línea. Laura permaneció de pie en el pasillo, con su bolso de diseño apretado contra el pecho, su impaciencia volviéndose cada vez más teatral. Miró su reloj dramáticamente antes de soltar un suspiro exagerado que resonó en la cabina. «Tengo una reunión importante justo después de aterrizar», anunció para nadie en particular. «Necesito mi asiento habitual. Esto es más que ridículo». Las expresiones de los otros pasajeros contaron la verdadera historia. «Deberías levantarte del asiento. Ni siquiera parece alguien que pueda pagarlo», dijo uno de ellos. Nathan, animado por la actuación de Laura, se inclinó más cerca de Daniel. Su voz bajó a un casi susurro, pero en el tenso silencio de la cabina, sus palabras aún eran audibles para los cercanos. «Señor, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Usted decide». La amenaza flotó en el aire. Un momento se prolongó en segundos mientras los pasajeros contenían la respiración, esperando la respuesta de Daniel.
Muchas personas podrían haber cedido en este punto. La presión del enfrentamiento público, la amenaza implícita, el deseo de evitar una escalada mayor. Pero Daniel Carter no era como la mayoría. Su calma nunca flaqueó mientras miraba a Nathan directamente a los ojos. «No me voy a mover», afirmó con firmeza. «Este es mi lugar». 6 palabras simples, dichas sin ira ni agresión, pero con absoluta certeza. El rostro de Nathan enrojeció. Esto no estaba yendo según lo planeado. Se enderezó, ajustó su corbata uniforme, sin otra palabra, caminó rápidamente hacia la parte delantera de la cabina, tomó el teléfono de servicio. Estaba de espaldas a los pasajeros, pero sus gestos agitados eran visibles para todos. Las líneas habían sido trazadas. Lo que debería haber sido un vuelo rutinario estaba a punto de convertirse en algo que ninguna de las personas involucradas olvidaría jamás. La tensión en la cabina era palpable mientras Nathan hablaba urgentemente por el teléfono de servicio. Los pasajeros intercambiaban miradas, algunos escribiendo furiosamente en sus teléfonos, otros observando con interés disimulado. Daniel había vuelto a revisar su presentación. Su exterior tranquilo no revelaba nada de lo que debía estar pasando por su mente. Pasaron 5 minutos antes de que la puerta de la cabina se abriera. El capitán Michael Sullivan emergió, su rostro envejecido en una máscara profesional mientras seguía a Nathan por el pasillo. Amanda lo seguía, visiblemente incómoda con la situación que se intensificaba. La aparición del capitán señaló a todos que esto había pasado de ser una simple disputa por un asiento. Ahora era una intervención oficial. El capitán Sullivan se detuvo junto al asiento de Daniel, elevándose sobre el pasajero sentado. Su voz llevaba la autoridad practicada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Señor, entiendo que hay una situación», comenzó el capitán, su tono medido, pero firme. «Mi tripulación tiene autoridad para asignar asientos según sea necesario para la comodidad y conveniencia de todos los pasajeros». Daniel miró a los 3 empleados de la aerolínea que ahora estaban de pie sobre él. La dinámica de poder no era sutil, 3 de pie, 1 sentado. Aún así, la compostura de Daniel nunca flaqueó. «Capitán, con todo el respeto», respondió Daniel, su voz firme, «tengo una asignación de asiento confirmada y status platinum. Elegí este asiento específicamente por el espacio para las piernas. Necesito trabajar durante el vuelo. No hay ninguna política que requiera que ceda mi asiento asignado a otro pasajero que simplemente lo prefiera». Los labios de Nathan se curvaron en lo que solo podría describirse como una sonrisa irónica, la expresión de alguien que creía tener todas las cartas en la mano. «Señor, si continúa sin cooperar», interrumpió Nathan, «no nos dejará otra opción que retirarlo del vuelo». La amenaza cayó como un golpe físico. Las cejas de Daniel se alzaron ligeramente, el primer signo de sorpresa genuina que mostró durante todo el enfrentamiento. «¿Me está amenazando con expulsarme porque no voy a renunciar al asiento por el que pagué?», preguntó, su voz reflejando incredulidad. La pregunta flotó en el aire. Sus implicaciones eran imposibles de ignorar. ¿Qué justificación posible podría haber para expulsar a un pasajero que simplemente ocupaba su asiento asignado? Antes de que el capitán pudiera responder, la voz de Laura cortó la tensión. «Esto es ridículo», exclamó, su voz elevándose dramáticamente. «Voy a perder mi conexión. Nunca me han tratado tan mal en todos mis años de vuelo». La ironía de su queja no pasó desapercibida para los otros pasajeros, varios de los cuales intercambiaron miradas de incredulidad. El capitán Sullivan, quizás sintiendo que la situación se estaba saliendo de lo que esperaba, adoptó una postura más autoritaria. «Esta es su advertencia final», declaró con firmeza. «Vaya a otro asiento, o llamaremos a seguridad». Fue en ese momento cuando Daniel metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Con movimientos deliberados, abrió la aplicación de la cámara y comenzó a grabar. «Quiero dejar claro lo que está sucediendo aquí», dijo Daniel con calma, su teléfono capturando la escena. «Me están amenazando con expulsarme de este vuelo porque no voy a ceder mi asiento asignado a otro pasajero que lo quiere». El rostro de Nathan se contorsionó de rabia. Alcanzó el teléfono de Daniel, su compostura completamente abandonada. «Grabar no está permitido», espetó, con la mano peligrosamente cerca de arrebatar la propiedad de Daniel. Daniel retiró su teléfono fuera del alcance. De hecho, no hay ninguna ley federal que prohíba grabar en una aeronave, a menos que interfiera con las funciones de la tripulación. Solo estoy documentando esta interacción para mi propia protección. El conocimiento legal tomó a Nathan desprevenido. Retiró la mano, pero su expresión se oscureció aún más. «¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Daniel?»,
¿Renunciarías al asiento o te mantendrías firme? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides hacer clic en el botón de suscribirse ahora para disfrutar de más de estas historias. El siguiente sonido que resonó por la cabina fueron los pasos pesados de dos agentes de seguridad del aeropuerto subiendo al avión. Su llegada marcó un punto sin retorno. Los agentes de seguridad se movieron con eficiencia practicada por el pasillo, siguiendo la mano gesticulante de Nathan directamente hacia el asiento de Daniel. La cabina quedó completamente en silencio, incluso los sonidos ambientales de la aeronave parecían haber desaparecido mientras toda la atención se centraba en el enfrentamiento. Daniel permaneció sentado, su postura erguida, su expresión compuesta, a pesar de la humillación que se le estaba infligiendo. Su teléfono seguía grabando desde donde lo había colocado en su regazo. «Señor», comenzó el primer agente de seguridad, «nos han informado que hay una situación que requiere su retirada de la aeronave». Daniel asintió una vez, reconociendo la presencia del oficial mientras mantenía su dignidad. «Me gustaría entender la política específica de la aerolínea que estoy infringiendo», solicitó, su voz clara y mesurada. «Estoy sentado en mi asiento asignado con una tarjeta de embarque válida y estatus Platinum». Los agentes de seguridad intercambiaron miradas incómodas. Cada vez era más evidente que habían sido llamados para expulsar a un pasajero que no había violado ninguna regla. «Señor, debe recoger sus pertenencias y venir con nosotros», declaró el segundo oficial, evitando la pregunta por completo. Daniel miró directamente al capitán Sullivan, que estaba a varios metros de distancia, flanqueado por Nathan y Amanda. «¿Me están expulsando por negarme a ceder mi asiento correctamente asignado a otro pasajero?», preguntó Daniel directamente, su pregunta atravesando el pretexto. «Lo están expulsando por crear una perturbación», respondió el capitán, la palabra sonando hueca incluso mientras hablaba. Un murmullo recorrió la cabina. Un señor mayor en la segunda fila negó con la cabeza en señal de desaprobación, mientras una joven cerca del fondo de la primera clase se secaba las lágrimas de los ojos con dignidad silenciosa. Daniel comenzó a recoger sus pertenencias, cerró la funda de su tableta, colocó sus notas de presentación en la carpeta y se levantó lentamente. Laura, que había observado toda la escena desarrollarse, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su satisfacción. Una sonrisa presumida apareció en las comisuras de su boca mientras veía a Daniel ser escoltado fuera de su asiento. «Su asiento ahora», creía ella. «Claramente no pertenece aquí», se oyó una voz desde algún lugar de la cabina. «Pero no ha hecho nada malo», exclamó otro pasajero. «Lo estoy grabando todo», anunció un tercero. A pesar de los comentarios, Daniel estaba siendo expulsado. Caminaba con la cabeza alta, la espalda recta, los ojos al frente. La postura de un hombre que ya había enfrentado la injusticia antes y sabía cómo mantener la compostura. Mientras pasaba por la fila donde Nathan supervisaba la expulsión, ocurrió algo que más tarde se convertiría en una prueba clave. Laura, pensando que no estaba siendo observada, colocó otra nota doblada en el bolsillo de Nathan. «Gracias por manejar esa situación», susurró, su voz lo suficientemente alta como para ser captada por varios pasajeros grabando con sus teléfonos. «La primera clase debería tener estándares». La implicación de sus palabras flotó en el aire como una nube venenosa. Cuando Daniel bajó del avión, escoltado por la seguridad, sacó su teléfono una vez más. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla mientras componía un mensaje de texto para su colega Sofía. «Me han expulsado del avión, pero eligieron a la persona equivocada para humillar». Aunque la mayoría de las personas se habrían sentido nerviosas, avergonzadas o furiosas tras una experiencia así, Daniel mostró la compostura controlada de alguien que había navegado por estas aguas antes. «Sofía, soy Daniel. Necesito que reúnas al equipo legal de inmediato», habló por teléfono, su voz baja pero firme. «Acabo de ser expulsado de un vuelo de Starbay en lo que parece ser un caso clásico de tratamiento discriminatorio». Los oficiales de seguridad que lo escoltaron fuera del avión permanecieron cerca, su certeza inicial disolviéndose en una incómoda comprensión. Uno de los oficiales estaba revisando el informe del incidente en su tableta, su expresión volviéndose cada vez más preocupada mientras desplazaba los detalles. «Señor», dijo finalmente el oficial, acercándose a Daniel con vacilación, «creo que puede haber habido un malentendido. El informe indica que usted estaba siendo perturbador, pero algunas declaraciones de testigos no lo corroboran». Daniel bajó el teléfono por un momento, su mirada fija mientras se dirigía al oficial. «De hecho, hubo un malentendido», respondió, «pero no de mi parte. Estaba sentado en mi asiento asignado con una tarjeta de embarque válida cuando me pidieron que me moviera para acomodar la preferencia de otro pasajero. Cuando me negué, fui expulsado por la fuerza».
El oficial se movió incómodamente, mirando a su compañero, que ya se estaba alejando de la situación. Ambos sabían que habían sido utilizados para imponer algo que no tenía nada que ver con la seguridad o los protocolos de protección. Nos disculpamos por las molestias, señor, ofreció el oficial débilmente antes de seguir a su compañero en una retirada apresurada. Daniel volvió inmediatamente a documentar el incidente, grabando un memorando de voz detallado que relataba cada interacción, cada palabra dicha, cada matiz del lenguaje corporal que había observado. Mientras hablaba por teléfono, una joven se acercó vacilante, sosteniendo su equipaje de mano en una mano y su teléfono en la otra. Daniel la reconoció de inmediato. Estaba sentada al otro lado del pasillo en primera clase. Disculpe, señor, dijo, su voz llena de indignación en su nombre. Lo seguí fuera del avión porque no podía simplemente quedarme allí y ser parte de lo que estaba sucediendo. Grabé todo, desde el momento en que la azafata se acercó a usted por primera vez hasta que lo obligaron a salir del avión. Levantó su teléfono, mostrando el vídeo a Daniel, una grabación nítida y sin obstrucciones que capturó no solo su expulsión, sino también el momento condenatorio cuando Laura entregó dinero a Nathan. Esto fue claramente discriminación, continuó la mujer, su voz temblando ligeramente por la emoción. Debería tener esto. La expresión de Daniel se suavizó por primera vez desde que comenzó la prueba. Gracias, dijo con genuina gratitud. Esto puede ser muy útil. Intercambiaron información de contacto. La mujer prometió enviarle el vídeo completo sin editar de inmediato y testificar si era necesario. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que su vídeo pronto sería visto por millones. Mientras tanto, de vuelta en la aeronave, se desarrollaba una escena muy diferente. Laura Bennett se acomodó cómodamente en el asiento de Daniel, su satisfacción presumida apenas disimulada cuando Amanda le entregó una copa de champán de cortesía. Lamento la interrupción, señorita Bennett, ofreció Amanda con deferencia. Queremos asegurarnos de que el resto de su vuelo sea perfecto. En la cocina, fuera de la vista de los pasajeros, Nathan y Amanda intercambiaron miradas cómplices mientras Nathan contaba discretamente los billetes doblados que Laura le había dado. $200, el precio que aceptaron para humillar a un hombre cuya única ofensa fue ocupar un asiento que había comprado legítimamente. Un buen bono hoy, murmuró Nathan, guardando el dinero en su cartera. Algunos pasajeros saben cómo mostrar el debido aprecio. Ninguno de ellos se dio cuenta de que ese bono pronto costaría mucho más de lo que podían imaginar. De repente, llegó una llamada para la tripulación para una reunión de emergencia. La llamada era de uno de los administradores de la aerolínea, quien les informó que habían cometido un error grave que podría costarles sus empleos. Los tres se quedaron atónitos mientras se miraban, tratando de entender qué estaba pasando. El ambiente había cambiado, y claramente ya no tenían el control. ¿Quién era exactamente el hombre que habían expulsado del asiento VIP y echado del avión? En el último piso de la elegante sede con paredes de cristal de Starbay Airlines, el CEO Thomas Harper estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando su teléfono sonó con una llamada interna del Departamento de Relaciones Públicas. Señor, podríamos tener una situación seria en desarrollo. La voz del director de RRPP llevaba un toque inconfundible de pánico. Un vídeo se está volviendo viral mostrando a uno de nuestros pasajeros siendo expulsado de un vuelo esta mañana. El lado de Harper inicialmente desdeñoso. Los pasajeros son expulsados por comportamiento perturbador todos los días. Janet, ocúpate de esto con la declaración habitual. Señor, esto es diferente, insistió el director de RRPP. El pasajero no era perturbador. Era un hombre negro en primera clase que se negó a ceder su asiento asignado a una mujer blanca. El vídeo muestra a nuestro equipo aceptando dinero de la mujer antes y después de su expulsión. La sangre desapareció del rostro de Harper mientras procesaba las implicaciones. Envíame el vídeo ahora. Mientras Harper veía las imágenes en su monitor, su expresión pasó de la preocupación al horror. La clara discriminación, el dinero cambiando de manos, la compostura digna del hombre siendo expulsado, era una catástrofe de relaciones públicas desarrollándose en tiempo real. ¿Quién es él?, preguntó Harper. Hemos identificado al pasajero. Hubo un momento de vacilación antes de que el director de Relaciones Públicas respondiera. Sí, señor. Según el manifiesto, su nombre es Daniel Carter. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Has dicho Daniel Carter?, preguntó Harper finalmente, su voz casi un susurro. Sí, señor. Ese nombre significa algo para usted. Harper se desplomó en su silla, mirando fijamente al techo.
Daniel Carter es el fundador y CEO de NextGen Innovations, la misma empresa que estamos cortejando para una asociación de $50 millones. La misma empresa que ha estado comprando discretamente nuestras acciones durante los últimos 2 años. A kilómetros de distancia, en un salón privado del aeropuerto, Daniel se sentó en el centro de un equipo que se reunía rápidamente. Su directora de operaciones, Sophia Evans, llegó 20 minutos después de su mensaje, trayendo consigo a su jefe de asesoría jurídica y al jefe de comunicaciones corporativas. Los portátiles estaban abiertos, los teléfonos zumbaban y el ambiente crepitaba con una energía enfocada. El vídeo ya ha alcanzado los 2 millones de visualizaciones, informó la directora de comunicaciones, girando su pantalla para mostrar los números que subían rápidamente. Los principales medios de comunicación lo están recogiendo ahora. Sophia y Daniel intercambiaron una mirada significativa que hablaba de años de experiencias compartidas y entendimiento mutuo. No saben que ya estábamos evaluando la cultura de su empresa para la asociación, dijo Sophia, su tono reflejando la amarga ironía de la situación. Creo que nos acaban de mostrar su verdadero yo sin darse cuenta de quién estaba mirando. En la sede de Starbuy, el equipo de redes sociales estaba en modo de crisis total. Las pantallas mostraban la situación en rápida espiral. Almohadilla discriminación Starbuy era tendencia nacional. La cuenta de visualizaciones del vídeo superó los 5 millones, y las celebridades comenzaban a amplificar la historia para sus millones de seguidores. Harper, ahora rodeado por su equipo ejecutivo, sus rostros sombríos mientras evaluaban los daños. Señor, interrumpió su asistente, teléfono en mano, voy a poner a Daniel Carter en la línea para que pueda hablar con él directamente. La sala quedó en silencio. Harper respiró hondo antes de aceptar la llamada en el altavoz. Sr. Carter, comenzó, su voz tensa con una cordialidad forzada, quiero extender nuestras más profundas disculpas por el incidente imperdonable que ocurrió esta mañana. Espere, interrumpió el director financiero, que estaba buscando frenéticamente en los archivos. Daniel Carter, el CEO tecnológico. Harper asintió con gravedad cuando la voz de Daniel salió por el altavoz, calma y mesurada. Sr. Harper, agradezco su disposición a hablar conmigo directamente. Como debe saber, mi empresa posee aproximadamente el 25% de las acciones de Starbuy Airlines, una participación controladora cuando se combina con nuestros socios estratégicos. Los ejecutivos intercambiaron miradas de pánico, la magnitud total de la situación finalmente les golpeó. Quiero convocar una reunión de emergencia de accionistas de inmediato, continuó Daniel, su tono no dejaba espacio para la negociación. Los eventos de hoy han planteado serias preocupaciones sobre la cultura corporativa de Starbuy y su compromiso con el tratamiento ético de todos los pasajeros. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo con una urgencia sin precedentes. Los miembros del Consejo dejaron todo para asistir, algunos aún con ropa de golf, otros claramente habiendo corrido desde eventos familiares. La tensión en la sala era sofocante mientras esperaban la llegada del hombre que ahora tenía su destino en sus manos. Cuando Daniel Carter finalmente entró, el efecto fue inmediato. Las conversaciones eléctricas cesaron a mitad de frase. Todas las cabezas se giraron. A pesar de todo lo que había experimentado ese día, Daniel se comportaba con la confianza silenciosa de un hombre que sabía exactamente quién era y cuánto valía. Llevaba el mismo traje que cuando fue expulsado del avión, un recordatorio sutil pero poderoso de los eventos del día. Detrás de él caminaba su equipo ejecutivo, Sophia Evans, su asesoría jurídica, y 2 más cuya presencia más tarde se demostraría crucial para la transformación que estaba a punto de comenzar. Cuando Daniel se sentó, Harper usó un control remoto para bajar las luces y activar la enorme pantalla al frente de la sala. El vídeo comenzó a reproducirse, con una claridad cristalina y devastadora en sus implicaciones. Cada momento fue capturado. El enfrentamiento inicial, la condescendencia de Nathan, las débiles justificaciones del capitán, y lo más condenatorio de todo, el dinero cambiando de manos antes y después de la expulsión de Daniel. Cuando terminó la grabación, la sala permaneció en silencio durante 30 segundos completos. Varios miembros del consejo no pudieron mantener el contacto visual con Daniel. Harper carraspeó, su rostro pálido mientras se giraba para dirigirse a Daniel directamente. Sr. Carter, queremos expresar nuestras más profundas disculpas por el trato imperdonable que recibió hoy. Este comportamiento no refleja los valores de Starbuy Airlines, y nosotros, no estoy interesado en disculpas, interrumpió Daniel, su voz tranquila pero resuelta. La franqueza de su respuesta envió una onda visible por la sala. Los miembros del consejo se removieron incómodos en sus sillas de cuero, de repente conscientes de que el control de daños corporativo estándar no sería suficiente.
Como su mayor accionista individual, continuó Daniel, tengo una demanda y una decisión. Primero, todos los miembros del equipo involucrados deben ser despedidos de inmediato. Segundo, estoy cancelando el contrato propuesto entre mi empresa tecnológica y esta aerolínea. Harper miró nerviosamente a los miembros del consejo antes de responder. Sr. Carter, aunque entendemos su frustración, quizás podríamos considerar suspensiones en su lugar. Algunos de estos empleados llevan muchos años en la empresa, y nuestros acuerdos sindicales. Esto no es negociable, declaró Daniel, colocando las manos extendidas sobre la mesa. Es responsabilidad, o retiraré mi inversión y el contrato de 50 millones que estábamos considerando. Las implicaciones pesaban en el aire. El 25% de sus acciones repentinamente descargadas en el mercado sería catastrófico. La pérdida del contrato de modernización de 50 millones de dólares los dejaría años detrás de sus competidores. Como si fuera una señal, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Un joven analista financiero entró corriendo, claramente habiendo corrido desde otro piso. Empujó una tableta hacia Harper, olvidando todos los protocolos de etiqueta de la sala de juntas en su urgencia. Señor, la noticia del incidente ya está afectando el precio de nuestras acciones, anunció, sin aliento. Hemos caído un 12% y seguimos bajando. Los analistas de mercado están prediciendo una posible caída del 30% al cierre si no tomamos medidas decisivas. Harper miró de la tableta a Daniel y viceversa, la realidad de su situación volviéndose dolorosamente clara. Esto ya no era solo sobre un incidente. Era sobre la supervivencia misma de la aerolínea. La aerolínea se hundiría sin Daniel, porque todos los demás inversores también retirarían sus acciones y él se iba, y eso los llevaría a la quiebra. El propio hombre que expulsaron del avión ahora tenía el destino de la aerolínea en sus manos. 3 pisos más abajo de la sala de juntas, en una sala de conferencias estéril y desprovista de lujo, Nathan Brooks, Amanda Costa y el capitán Michael Sullivan estaban sentados en un silencio incómodo. Habían sido convocados sin explicación, aunque los crecientes susurros en toda la empresa les daban motivos para preocuparse. El director de recursos humanos entró puntualmente a las 4:30, acompañado por el asesor jurídico de la empresa y 2 guardias de seguridad que se posicionaron discretamente cerca de la puerta. La presencia de seguridad no era un procedimiento estándar para evaluaciones de desempeño o incluso reuniones disciplinarias. Esto señalaba algo mucho más serio. Seré directo, comenzó el director de RRHH, colocando 3 carpetas idénticas sobre la mesa. Su empleo en Starbay Airlines queda rescindido con efecto inmediato. La declaración cayó como un golpe físico. La mano de Amanda voló a su boca, sofocando un jadeo. El rostro de Nathan se contorsionó de indignación. El capitán Sullivan simplemente cerró los ojos, su rostro envejecido de repente parecía décadas más viejo. Disculpe. Nathan fue el primero en recuperar la voz, elevándose con cada palabra. Solo estábamos siguiendo el procedimiento. El pasajero estaba siendo difícil e interrumpiendo el proceso de embarque. La expresión del director de RRHH permaneció impasible mientras abría su portátil y lo giraba hacia ellos. El vídeo, ahora viral, comenzó a reproducirse. La condescendencia de Nathan capturada perfectamente, la incomodidad de Amanda evidente, la abdicación de responsabilidad del capitán clara para todos. Pero lo que siguió drenó el color del rostro de Nathan. Las imágenes mostraban claramente a Laura colocando dinero en su bolsillo, sus palabras sobre mantener los estándares audibles a pesar de su intento de hablar bajo. ¿Aceptar dinero de un pasajero para discriminar a otro pasajero es procedimiento?, preguntó el director de RRHH, su tono dejando claro que no había una respuesta aceptable. Amanda se derrumbó, con lágrimas corriendo por su rostro. Cometimos un error terrible, admitió, su voz casi un susurro. Sabía que estaba mal, incluso mientras sucedía, pero no lo detuve. El capitán Sullivan, un hombre que había navegado tormentas literales durante su carrera, parecía incapaz de resistir esta. Solo confié en la evaluación de mi tripulación, ofreció débilmente. No presencié personalmente el enfrentamiento inicial. Todos ustedes fallaron en su responsabilidad hoy, declaró el director de RRHH. Con firmeza, no solo hacia la empresa, sino hacia la decencia humana básica. El pasajero que expulsaron era Daniel Carter, CEO de NextGen Innovations y nuestro mayor accionista individual. La revelación los golpeó como un segundo golpe. El llanto de Amanda se intensificó. El rostro de Nathan, antes rojo de ira, ahora completamente pálido.
Serán escoltados para recoger sus pertenencias personales y luego a la salida, continuó el director de RRHH. Su pago final incluirá 2 semanas de indemnización por despido, lo cual es más que generoso dadas las circunstancias. Mientras eran conducidos fuera de la sala, los 3 exempleados experimentaron lo que Daniel sintió antes ese día, la humillación de ser escoltados mientras otros observaban. La simetría era perfecta y devastadora. Mientras tanto, en el auditorio principal de la sede de Starbuy, cientos de empleados se reunieron para un anuncio sin precedentes. El CEO subió al escenario, flanqueado por Daniel Carter y su equipo. Hoy, Starbuy Airlines falló a uno de nuestros pasajeros de la manera más fundamental, comenzó Harper, su voz resonando en la sala silenciosa. Esta falla no fue solo un incidente aislado. Fue sintomática de problemas sistémicos que debemos abordar de inmediato y de manera integral. Hizo un gesto hacia Daniel, quien dio un paso adelante para explicar el camino a seguir. Cada empleado de Starbuy Airlines pasará por un entrenamiento exhaustivo sobre prejuicios antes de volver al servicio, continuó Harper. Este programa de capacitación, desarrollado por NextGen y Nevaschens, se convertirá en una parte permanente de nuestra integración y educación continua. Se extendieron murmullos por la multitud, mientras los empleados reconocían la magnitud de lo que se estaba anunciando. Un programa de capacitación para toda la empresa costaría millones e interrumpiría significativamente las operaciones. Daniel se dirigió directamente a los empleados reunidos, su voz cargada con el peso de la experiencia personal y la autoridad profesional. No se trata solo de castigar a los involucrados, explicó. Se trata de transformar toda su cultura. Lo que pasó hoy no estuvo mal solo porque yo fuera accionista. Habría sido igualmente incorrecto si fuera un profesor, un médico o un estudiante viajando a casa. Los empleados escucharon en silencio, muchos asintiendo con la cabeza, otros mirando hacia abajo, avergonzados por lo que se había hecho en nombre de su empresa. A partir de mañana, anunció el CEO en el poderoso momento final de la reunión, Starbuy Airlines implementará una paralización en toda la empresa para un entrenamiento obligatorio. Todos los vuelos, todas las rutas, todos los servicios serán suspendidos durante 48 horas, mientras todo nuestro equipo participa en la primera fase de este programa. Los jadeos fueron audibles por todo el auditorio. En una industria donde minutos de retraso cuestan miles, una paralización completa de 48 horas no tenía precedentes. Costaría millones a la aerolínea, pero el mensaje que enviaba sobre su compromiso con el cambio no tenía precio. Mientras Daniel observaba desde el escenario, vio los rostros de los empleados procesando esta noticia. Algunos mostraron resistencia, otros alivio, pero la mayoría demostraron un reconocimiento creciente de que este momento marcaba un cambio fundamental en la identidad de su empresa. En las semanas siguientes al incidente, Starbuy Airlines pasó por la transformación más completa en sus 30 años de historia. Las salas de conferencias en todo el país se convirtieron en centros de capacitación. Los horarios de vuelo se modificaron para garantizar que todos los empleados, desde los manipuladores de equipaje hasta el propio CEO, participaran en el programa obligatorio. El entrenamiento no era el ejercicio corporativo estándar de marcar casillas al que los empleados estaban acostumbrados a ignorar. Era inmersivo, desafiante y, a veces, incómodo. Los empleados se enfrentaban a sus propios prejuicios a través de ejercicios de simulación sofisticados, desarrollados por el equipo de psicólogos conductuales y expertos en IA de NextGen y Nevaschens. Daniel se aseguró de hablar personalmente en muchas de estas sesiones, de pie frente a salas llenas de empleados escépticos, a veces a la defensiva. Esta es su oportunidad de ser parte de la solución, les dijo, su voz cargada con el peso de la experiencia personal. Lo que me pasó a mí le sucede a personas sin mis recursos o plataforma todos los días. Hoy comenzamos a cambiar eso. Para algunos, su presencia fue transformadora, dando un rostro humano a lo que la gerencia podría haber descartado como una crisis de relaciones públicas. Para otros, su disposición a involucrarse, a pesar de su trato, demostró un compromiso con un cambio genuino en lugar de una retaliación. Fuera de la burbuja corporativa de Starbuy, las consecuencias continuaron desarrollándose. Nathan, Amanda y el capitán Sullivan descubrieron que, en la era digital, la responsabilidad te sigue a todas partes. Sus nombres y rostros se convirtieron en sinónimos de discriminación en una industria donde la reputación es moneda. Nathan estaba sentado en su apartamento, rodeado de correos electrónicos de rechazo de otras aerolíneas. Se ha tenido en cuenta su experiencia previa, pero hemos decidido buscar otros candidatos en este momento. El lenguaje corporativo educado no podía enmascarar la realidad. Nadie quería contratar al hombre de ese vídeo viral. Amanda enfrentó rechazos similares,
cada uno profundizando en su comprensión de cómo una sola decisión podía alterar la trayectoria de una carrera construida durante 8 años. Durante una entrevista que inicialmente parecía prometedora, la expresión del gerente de contratación cambió en el momento en que llegó el reconocimiento. Usted es la azafata de ese incidente de discriminación, ¿verdad? La entrevista terminó poco después. El capitán Sullivan, con 30 años de experiencia de vuelo, se encontró incapaz de asegurar incluso posiciones de nivel inicial en la industria. Su distinguida carrera se redujo a esos pocos minutos de mal juicio cuando no defendió lo que era correcto. Laura Bennett tampoco se libró. Starbay implementó una prohibición de por vida, pero las consecuencias se extendieron mucho más allá de su aerolínea preferida. Estaba sentada en su sala de estar, viendo la cobertura de noticias del incidente, su nombre y acciones discutidos por comentaristas nacionales. Su empresa la puso en licencia administrativa, a la espera de una investigación sobre su conducta. Los amigos se distanciaron, no queriendo ser asociados con la mujer ahora etiquetada como Laura de la aerolínea en las plataformas de redes sociales. Quizás por primera vez, se vio obligada a enfrentar el impacto real de su actitud de superioridad. Mientras tanto, Starbay estaba implementando cambios de política integrales, nuevas directrices que establecieron tolerancia cero para la discriminación, protocolos mejorados para manejar disputas de asientos y protección para los empleados que denunciaran conductas indebidas. El manual del empleado fue reescrito para declarar explícitamente que aceptar regalos o pagos de pasajeros a cambio de un trato preferencial era motivo de despido inmediato. Los pasajeros comenzaron a notar diferencias casi de inmediato. Breves entrevistas captadas en las puertas de embarque y en las reclamaciones de equipaje revelaron un cambio de percepción. Los asistentes de vuelo parecían más atentos con todos ahora, notó un pasajero frecuente. Antes, siempre parecía que había una jerarquía invisible basada en tu apariencia o en lo que llevabas puesto. Realmente tuve un problema con mi asignación de asiento, compartió otro pasajero, pero la forma en que lo manejaron fue completamente profesional. Encontraron una solución que funcionó para todos sin hacer que nadie se sintiera menos valorado. Como prometió, Daniel restableció gradualmente su inversión a medida que se implementaban y verificaban cambios medibles por auditores independientes. Las acciones de Starbay comenzaron a recuperarse, aunque el camino de regreso era largo. Las prácticas de contratación de la empresa pasaron por una revisión completa, con iniciativas de diversidad que iban más allá de métricas superficiales para abordar cuestiones fundamentales de inclusión y representación. La transformación no fue perfecta ni inmediata. El cambio genuino nunca lo es. Pero con cada semana que pasaba, Starbay se estaba convirtiendo en la empresa que siempre afirmó ser en sus anuncios, una donde todos eran tratados realmente como realeza. 6 meses después del incidente que casi destruyó a Starbay Airlines, la empresa no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. El número de pasajeros no solo se recuperó, sino que aumentó en un 12%. Las puntuaciones de satisfacción de los empleados estaban en máximos históricos. La cultura tóxica que se había podrido bajo la superficie durante años fue expuesta a la luz y finalmente estaba sanando. El desarrollo más sorprendente ocurrió en una mañana lluviosa de martes, cuando Daniel Carter anunció una nueva iniciativa a través de su fundación, el programa de segunda oportunidad, diseñado específicamente para individuos que perdieron sus empleos debido a incidentes de prejuicio. El programa ofrecía un entrenamiento exhaustivo de rehabilitación y un camino de regreso al empleo. La responsabilidad no significa castigo permanente, explicó Daniel en la conferencia de prensa de lanzamiento del programa. Significa ganarte el camino de vuelta. No podemos construir una sociedad más justa si no creamos caminos para aquellos que han reconocido sus errores y han hecho el trabajo para cambiar. Entre los primeros participantes del programa estaban Nathan Brooks, Amanda Costa y el capitán Michael Sullivan. El viaje no fue fácil para ninguno de ellos. El programa requería que enfrentaran verdades incómodas sobre sí mismos, que entendieran el impacto de sus acciones no solo en Daniel, sino en innumerables otros que experimentaron un trato similar sin el poder de luchar. Nathan, que inicialmente había sido el más resistente, experimentó la transformación más profunda. En sesiones de grupo, habló sobre crecer en un hogar donde el racismo casual era la norma, sobre nunca cuestionar los prejuicios que heredó hasta que le costaron todo. Nunca me vi como una persona con prejuicios, admitió durante una sesión particularmente poderosa. Pensé que, porque no usaba insultos ni odiaba explícitamente a nadie, era uno de los buenos. Esta experiencia me mostró cómo opera el prejuicio, incluso cuando no lo reconocemos en nosotros mismos. El viaje de Amanda se centró en el coraje moral, la disposición a hablar, incluso cuando podría costar caro. Sabía que lo que estaba pasando estaba mal, compartió.
Pero tenía miedo de perder mi trabajo si desafiaba a Natán o al capitán. Ahora entiendo que mi silencio me hizo cómplice. El capitán Sullivan, el mayor de los tres, quizás tuvo el camino más difícil. Décadas creyendo que había tratado a todos de manera justa, fueron cuestionadas por sus acciones ese día. Confíe en las cosas equivocadas, reflexionó. Confíe en la jerarquía en lugar de la humanidad. Pasaré el resto de mi carrera arreglando eso. Con certificados del programa en mano, Natán y Amanda comenzaron a solicitar puestos de nivel inicial en diferentes aerolíneas. Sus solicitudes ahora incluían sus historias, no como excusa, sino como contexto para el crecimiento que habían experimentado. Los certificados no borraban sus acciones pasadas, pero demostraban un compromiso con el cambio que algunos empleadores encontraron convincente. Amanda fue la primera en asegurar un puesto, no como azafata, sino como miembro del equipo de tierra en una aerolínea regional. El salario era menos de la mitad de lo que ganaba en Starbay. Las horas eran más largas, y el trabajo era físicamente exigente, pero era una segunda oportunidad que antes pensaba que era imposible. Natán siguió un mes después, comenzando en el manejo de equipaje en otra aerolínea. El capitán Sullivan, dada su edad y experiencia, enfrentó un camino diferente. No volvería a volar comercialmente, pero encontró un propósito.